Muy buenos días para todos. Continuamos con los tiempos hebreos. Mi nombre es Luis Bejarano. Me correspondió el tema de los tiempos hebreos. Ya se dio el primer tema, empezando desde el Génesis, capítulo 1, versículo 1, o sea, Bereshit, el capítulo 1, verso 1, y se explicó en el día de ayer sobre lo que es la parte de la transliteración, la transcripción, las siete palabras que están allí en el verso 1, Bereshit bara Elohim et hashamayim haaretz. Y estas siete palabras están expresadas en su gematría, en lo que tiene que ver con los tiempos. Entonces, cuando nosotros desmenuzamos o ampliamos lo que se llama en hebreo el peso profético, encontramos que aquí hay mucho material para identificar la clasificación de los tiempos. La clasificación de los tiempos hebreos también está dada dentro de la creación de los 6 días y el séptimo día como un círculo dentro del tiempo, pero no dentro de la marcación que tiene que ver con los años, los meses y los días, sino dentro de un ciclo semanal que no afectaría. Explicamos también que en la creación determina el número 3. Se maneja mucho lo que es la numerología hebrea en la creación. El primer día ya prepara la parte de la Tierra en su rotación, la luz para dar inicio al primer día, y 3 días después se establece lo que son las estaciones, los años, y se definen los días. 3 elementos fundamentales. Y el séptimo día continúa organizando lo que es el tiempo en el ciclo semanal con el Shabbat. Primer día tiempo, cuarto día tiempo y séptimo día tiempo. En el segundo día habla sobre la organización de la tierra y 3 días después establece lo que iba a vivir en las aguas y en los aires, ¿ya? Es decir, que el segundo día separa la tierra, pero realmente se enfoca en lo que son los mares, para organizar y establecer lo que es la plataforma de lo que iba a existir, tanto en los aires, que son las aves, y en las aguas, como son los peces. En el tercer día organiza la tierra y 3 días después crea todo lo que iba a vivir en la tierra, incluyendo al hombre. Entonces, aquí ya podemos ver nosotros gematría, o sea, lo que es el orden de la numerología, cómo se maneja. 1, 4, 1, 4, y establece precisamente 1, 2, es decir, cada 3 días, para identificar la numerología en el número 3. Hablamos también acerca de lo que refiere a las 28 grafemas o las 28 letras. En las primeras 3 palabras encontramos 14 letras y en las otras 4 palabras del primer versículo en hebreo encontramos 14 letras para un total de 28, y es cuando se multiplica 7 por 4, 28. El número perfecto es 7 y el 4 es la dimensión profética, que es los 4 métodos y las 4 dimensiones. Así que estos métodos de interpretación ya estaban en el versículo 1, ¿ya? Y luego del versículo 1 establece ya lo que es el principio de la creación, iniciando el verso 3 con el primer día de la creación. Muy bien. También hablábamos de que en los tiempos hebreos hay 2 calendarios fundamentales, es decir, que son más reconocidos, que es el calendario astronómico o el calendario de la creación, y está el calendario de la redención o de la liberación, o el cronograma profético a partir de la liberación del pueblo de Israel. Esto es muy importante entender estos tiempos, porque esto nos demarca una amplitud donde nosotros podemos tener unas bases para poder manejar lo que son las profecías.
los tiempos hebreos. En hebreo hay 14 tiempos. Ya vamos a ampliar un poquito más, pero los más conocidos son lo que llamamos nosotros el calendario civil o el calendario de la creación o el calendario astronómico. Algunos dicen que se debería llamar calendario astronómico, está bien, porque es astronómico de los astros, ¿verdad? Y otros dicen que la astronomía está descrita en el Esman. La palabra Esman en hebreo es tiempo medible. En griego es cronos, que significa cronología, o sea, tiempo medible. Entonces, de ahí venimos que cronológicamente ya determinamos fechas. En hebreo es Esman, que es tiempo medible. Y ese tiempo medible está determinado por la rotación de la Tierra, ¿verdad? Con sus estaciones, está determinado por la traslación de la Luna alrededor de la Tierra para marcar los meses lunares y los años en su ciclo del año en sus 12 meses. La Luna, ya vamos a ampliar un poquito más, la Luna tiene lo que se llama el ciclo 19. ¿Ya? El ciclo 19 significa que cada dos años, y en el ciclo, después de 2 años viene 3, y después 2, después 3, después 2, 2, y hasta llegar a 19. ¿Qué significa eso? Eso significa que el empalme que hay entre un año lunar y un año astronómico se cruzan cada 19 años. Es decir, que cada 19 años hay un empalme para, para que se nivele tanto los años lunares como los años astronómicos o los años astronómicos, pero más que todo el año solar. Entonces, para que me entienda mejor, vamos a hablar del año solar y el año lunar. En esta parte del año solar y el año lunar, ¿qué lo determina en el tiempo Esman? Recordemos que Esman es tiempo medible en hebreo. En griego sería cronos, que significa tiempo medible, o sea, la determinación de los tiempos a través de los años. Por eso decimos cronológicamente, el rey Nabucodonosor vivió en X años. Cronológicamente, lo judíos cronológicamente, pero en hebreo sería en tiempo medible a través de la historia, que es Esman, ¿ya? Para poder ir como eh, acentuando más estas partes que a veces nos complica la vida en manejar una profecía hebrea. Nosotros generalmente manejamos la profecía en hebrea en el calendario que nosotros tenemos, que es el calendario gregoriano. Por eso a veces nosotros encontramos deficiencias en precisión. ¿Por qué nosotros no encontramos deficiencias en precisión en cuanto a las 2300 tardes mañana y que quedó perfectamente calculado? Porque el ángel guió a Emanuel White, guió a aquellos grandes estudiosos de las escrituras y a pesar de eso se tendieron a equivocarse en fijar una fecha como la venida de Jesús de Mashiach, cuando no era la venida de Jesús, sino era la terminación de los 2300 tardes mañanas e inicio del solar de la séptima trompeta e inicio del juicio investigador de las bodas del Cordero. Interesante eso. Entonces, para fijar todas estas fechas, como las 70 semanas, como los 1260 días, como los 1330 días o 1335 días, todo eso tiene que fijarse con un calendario lunar, no con un calendario solar. Ahora, como cada 19 años hay un empalme, es decir, que nuevamente a partir de estos 19 años que se empalman, entonces tanto el año solar como el año lunar comienzan sus ciclos iguales. Por esa razón, en la historia ya de la cronología bíblica, en las profecías, cada 19 años hay un empalme. Y esa deficiencia de empalme se da en el transcurso de los 19 años. Para eso más adelante me gustaría dar un estudio de cómo se hacen esos empalmes. Por eso es que a veces
nosotros encontramos que los años lunares, o sea, de la luna, que es la traslación de la luna alrededor del sol, ¿verdad? Encontramos que hay años lunares de 13 meses y hay años lunares de 12 meses, y los 13 meses precisamente es porque aquí se hace el empalme por esos años que se diferencian entre el año lunar y el año solar. ¿Por qué razón? Porque cada año, por decirlo así, para que me lograra explicarlo en una dimensión de entendimiento en días, decíamos en el tema anterior que el año lunar, un año de la luna, tiene 354 días, 6 horas, minutos y segundos. Pero un año solar, que el año solar está establecido por la traslación de la Tierra, que es lo que el Señor hace en el cuarto día, en el verso 14, Génesis 1.14 y Génesis 1.16, habla muy detalladamente sobre este establecimiento del tiempo en los meses y los años. Porque en el primer día de la creación lo que él estableció fue el día, o sea, la rotación de la Tierra. La rotación de la Tierra, y permitió que el Sol entrase a la Tierra y con la rotación se estableciese el primer día, año, estableciese Laila y estableciese Boker, es decir, Laila noche, Boker día. Ese es lo que se dice en el verso que dice es la tarde y la mañana un día, o sea, Laila más Boker es igual a un Yod Ehad. La unión, o sea, la sumatoria de la noche, noche es noche y día es día, ya, la noche es la ausencia del sol, el día es la presencia del sol, estos dos al sumarlo, porque se llama Ehad, establece un Yom, o sea, un día en hebreo. Es muy interesante eso. Entonces, por esta causa, como el año lunar tiene 354 días y el año solar tiene 365 días, entendiendo que un año lunar son 12 traslaciones de la luna alrededor de la Tierra. ¿Es un año qué? Un año lunar. En este caso, el año lunar, que lo componen la sumatoria de los meses, así como la sumatoria de los meses del año en el año solar, encontramos que en el año lunar hay meses de 30 días y meses de 29. Así se estableció, no porque un mes lunar hebreo tenga 30 días y otros tengan 29, sino porque un mes lunar, que es la traslación de la luna alrededor de la Tierra, no dura 30 días ni 29 días, sino dura 29 días, horas, minutos y segundos, y ese cómputo así pues, nos traería un problema grave para determinar con exactitud esas horas que van después de los 29 días, esas horas, esos minutos y esos segundos. Entonces, el tiempo hebreo se estableció como meses de 29 días y meses de 30 días. Por eso encontramos aquí el año judío, el año astronómico, el año universal. Aquí encontramos un año que se llama año judío, año universal y año astronómico. Para todos son astronómicos. Pero el año que se refiere al año solar, ya lo expliqué, tiene 365 días. Ahora, esa diferencia que hay entre un año solar y un año lunar son 11 días. De 354 a 365 hay 11 días. Cada vez que pasa un mes, ¿verdad? El mes lunar, que tiene
unos 29 días y otros 30 días, le queda debiendo 11 días al año solar. Al completar un año, ya, entonces nosotros sumamos 11 por 12 y ahí va la sumatoria. Y entonces al determinar cada 2 años o cada 3 años, dependiendo la sumatoria, entonces tenemos que agregarle un mes a la luna, un mes al año lunar, y entonces encontramos que hay un año de 13 meses. Luego nuevamente viene la sumatoria, debiéndole cada mes 11 días, y así nuevamente suma. Entonces hay años lunares de 13 días cada 2 o cada 3 años. Al completar 19 años hay un enlace donde los tiempos se igualan y entonces nuevamente inicia, ¿verdad? Por ejemplo, el último cruce de año solar fue en el año 2019. Anterior fue en el año 2000. Ahora, el próximo cruce sería, si nosotros tenemos cada 19 años, el último enlace entre el año solar y el año lunar fue en el año 2019, le sumamos 19 años y el próximo cruce sería en el año 2038, que haría un enlace. Ese enlace sucedió en 1844, cerca de 1844. Ahora vamos aquí a determinar, encontramos dos calendarios, pero ahí realmente en hebreo hay 14 calendarios. Como son tantos calendarios, por eso se determinó hacer en la escuela hebrea una especialización solamente para entender tiempos hebreos. Pero para entender tiempos hebreos se requiere primero aprender hebreo, es decir, aprender a leerlo, aprender lo que es los valores de las letras, ya la sumatoria, ya la gematría, para poder entender tiempos hebreos. Después de ya entender el hebreo, en una gran proporción, en un gran nivel, entonces podemos comenzar a entender en hebreo mejor los tiempos hebreos. Como aquí nos manejamos bien el hebreo, entonces tenemos que explicar todo esto en español, ¿verdad? El tiempo judío es lo que se llama el tiempo judío, o sea, de la liberación del pueblo de Israel. Encontramos aquí, en este gráfico, en esta presentación, que a partir de la liberación del pueblo de Israel, y eso lo vimos en el tema anterior, hablando de Éxodo, encontramos que dice que a partir de hoy será el primero de los meses del año, porque antes de ese hoy, es decir, antes de la liberación, el primero de los meses del año no era Abid o Nisan, sino que era Tisre, ¿verdad? Entonces nosotros encontramos aquí los dos años. Número uno, que a partir de la liberación del pueblo de Israel, el primer mes del año es Nisan o Abid, pero anteriormente era Tisre. Entonces, si comenzamos desde la creación hasta la liberación del pueblo de Israel de Egipto, encontramos que los años se contaban, los meses se contaban, Tisre, Hesban, ya, Kislev, Tebet, Shevat, Adar, Nisan, Iyar, Sivan, Tamuz, Av y Elul. Pero si comenzamos a contar el otro calendario, a partir de la elección del pueblo de Israel, ¿verdad? Este es de la creación, a partir de la liberación del pueblo de Israel, entonces iniciando con el mes de Nisan o Aviv, sería Nisan, el primer mes, el segundo sería Iyar, el tercero sería Siman, el cuarto sería Tamuz, Av, Elul, que aquí en este calendario, Elul está en el último mes del año, aquí Elul está en el sexto, luego viene Tisri, que es 7 meses después. 7 meses después de qué? 7 meses después de Nisan o Aviv. El octavo mes sería Hesban, el noveno sería Kislev, el décimo sería Tebet, Shevat y Adar. Es decir, que en el calendario de la liberación del pueblo de Israel, el último mes del año es Adar, mientras que en el calendario de la creación, el último mes es Elul.
Eso para entender más o menos. Aquí encontramos nosotros ya también, esto lo hicieron en una presentación el hermano de Beltrán, muy bonita, y encontramos las estaciones, es decir, lo que el Señor estableció en el cuarto día, es en el verso 14. Dice que también estableció las estaciones o los tiempos. En estas estaciones de los tiempos tienen mucho que ver con las convocatorias del Eterno. ¿Por qué? Y aquí prestémosle mucha atención porque nosotros a veces hablamos de los tiempos, ¿verdad? Pero de las estaciones están determinadas por la, por la traslación de la Tierra alrededor del Sol, por el solsticio, el equinoccio y el solsticio, es decir, la inclinación que tiene la Tierra, que es lo que determina estas partes. Cuando hablamos nosotros de las 4 estaciones, estamos hablando de primavera, estamos hablando de verano, estamos hablando de otoño y de invierno. Pero para manejar esto, nosotros encontramos que aquí encima, en la parte superior, encontramos primavera, ya, que la primavera es precisamente cuando el Señor se presenta aquí para dar cumplimiento a lo que es la Pascua, los panes sin levaduras y las primicias, que en hebreo sería Pesa, Azot y Yom Habikurim, que están dentro de la primavera. Pero aquí debajo dice otoño. ¿Qué significa eso? La primavera, ¿verdad? Está determinada por el meridiano del norte, el meridiano que divide hacia el oriente y el occidente, pero la línea ecuatoriana que divide polo norte y polo sur. Es decir, que la línea ecuatoriana hacia el norte, el Señor lo tomó porque el Señor vive en el norte, el polo norte es lo que determina, el norte es el trono del Señor y el occidente es donde está la constitución del universo, o sea, el santuario donde el Señor está oficiando el juicio investigador. Repito esta partecita porque es muy interesante. La línea ecuatoriana hacia el norte, hacia el polo, es lo que el Señor determinó para las profecías. El sur, es decir, de la línea ecuatoriana hacia el polo sur, no se determinó. ¿Qué significa esto? Esto significa que cuando de la línea ecuatoriana hacia el norte es primavera, de la línea ecuatoriana hacia el sur es otoño, por la inclinación de la Tierra. Cuando de la línea ecuatoriana hacia el polo norte, ¿verdad? Después de la línea ecuatoriana, 10 o 15 grados, ya hacia el norte, los grados están determinando la distancia entre la línea ecuatoriana y el polo norte. Cuando hacia el norte es verano, en el polo sur ya es invierno. Y aquí, cuando en el norte es otoño, en el sur es primavera. Y cuando en el norte es invierno, en el sur es verano. Por eso es que cuando en el norte está calentando es porque el sol está enfocado allí y en el sur no se ve casi el sol, entonces produce ¿qué? Produce invierno. Muy bien, esto. Ahora, las estaciones que el Señor estableció en la creación en el verso 14, ustedes lo pueden ver con detalle, encontramos que aquí el Señor, además de establecer las 4 estaciones, estableció también los días en su definición y los años solares y los años lunares. Los años lunares por la traslación de la Tierra y los años solares los años lunares por la traslación de la Luna alrededor de la Tierra y los años solares por la traslación de la Tierra alrededor del Sol. Mientras que por la inclinación de la Tierra y la rotación se va manifestando a través de la rotación del Sol, se va manifestando lo que son las 4 estaciones. Muy interesante eso. Entonces después podríamos hablar lo que es el solsticio de verano y el solsticio de invierno. O el solsticio mejor sería de primavera y el solsticio de invierno. Entonces está el equinoccio, lo que también se determina. Muy bien, entendiendo esto,
Vamos a otra parte. ¿Cuándo inicia en las estaciones primavera? La primavera, cada estación tiene 3 meses, porque encontramos que hay 4 estaciones, y si el año tiene 12 meses, pues tenemos que, si vivimos 12 meses entre 4 estaciones, nos corresponde a cada estación de 3 meses. Entonces, la primera estación, que es primavera, va del 21 de marzo, encontramos aquí que del 21 de marzo al 21 de junio, ya es primavera. Por esa razón, si nosotros encontramos que dentro de la primavera está entre el 21 de marzo al 21 de junio, encontramos que tanto Pascua o Pesa, que incluye el 14 de Aviv, la muerte del Cordero, el 15, que, que es Aviv, 15 y 16, que es primicias, están dentro del primer mes de Aviv, que corresponde a un mes dentro de los primeros 3 meses de primavera. Pero como 45 días viene Shavuot, o sea, Pentecostés que se traduce, no han pasado todavía 3 meses. Así que tanto Pesa, que compone el 14 de Aviv, la muerte del Cordero, el 15 panes sin levadura, el 16, y 45 días después viene lo que es el Pentecostés, no han pasado 3 meses. Eso significa que tanto en las primeras 3 fiestas, 14, 15 y 16, como Pentecostés, están las 4 dentro de la primavera. ¿Por qué razón? Porque el 21 de marzo comienza la estación y con él comienza el primer mes lunar. Por eso el mes lunar, que inicia con el inicio de la primavera, que estaría iniciando también con el primer mes del año a partir de la liberación del pueblo de Israel, va dentro de la primavera, que serían 3 meses, y terminaría el 21 de junio. Así que en los calendarios que nosotros vimos aquí, en este calendario, que es el calendario de la profecía, ya, de la liberación del pueblo de Israel, que ellos celebran cada año, encontramos que en Nisan o Aviv se cumple Pesa, ya. Entonces, esto, los 3 meses van a cumplirse dentro de la primavera, y las fiestas que decíamos en el tema anterior, que no cambian sus fechas precisas dentro del calendario lunar, que lo habíamos explicado, que el 14 de Aviv, Nisan, es Pascua, muerte del Corderito, el 15 es panes y levadura, el 16 es primicias, nunca cambia. Siempre en el calendario lunar profético, que es el que se establece, encontraremos que siempre Pesas será el 14, siempre panes y levadura será el 15, siempre la primicia será el 16, y siempre Pentecostés, ya, o Shavuot, será el 6 de Sivan. Y siempre el sonar de las trompetas será el primer día de Tishrei, y siempre Yom Kippur será el 10 de Tishrei, y siempre la cabaña se iniciará el 15 de Tishrei, terminará el 22 o el 21 al anochecer. Eso no cambia, siempre se manejará un estándar de fechas precisas, algo que no sucede en el calendario solar o en el calendario gregoriano. Muy bien. Entonces, ya entendiendo esto, pasamos a lo que es el calendario lunisolar, o lunar o solar. Todos los meses hebreos son lunares y no solares. Quiere decir que el mes inicia con lo que llamamos la luna nueva y se completa cuando la luna culmina su fase menguante y desaparece por completo. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a leer algo más. Dice, sin embargo, el calendario judío es lunisolar, lo que estaba aplicando. Es lunisolar,
porque el calendario lunisolar significa que se hace un empalme entre el calendario de la luna y el calendario solar, que los empalmes son cada 19 años. Estoy refiriéndome al calendario judío, lo cual a estas alturas de la lectura ya debiera tenerse claro, ya por lo que he explicado. Es lunisolar porque cuando el Eterno nos entregó la Torah, o sea, la ley, nos ordenó además observar ciertos días como festivos o conmemorativos, y estos eventos deberían estar en sintonía o en sincronía con las estaciones del año, lo que estaba explicando, con las estaciones de qué? Del año. Es decir, que los meses lunares cuadran con las estaciones del año, lo que está explicando. Muy bien. De modo que cuando el Eterno, o sea, el Todopoderoso, el Creador, nos sacó de Egipto, está hablando del pueblo de Israel, nos ordenó conmemorar el día 15 de aquel mes, que era la madrugada de la salida del pueblo de Israel de Egipto, en la liberación, que es el séptimo en el cómputo universal de la salida de Egipto, y nos especificó que sea en el mes de la primavera. Muy bien. A esos meses hoy lo llamamos Nisan y correspondiente al mes de abril. Nisan, porque después se colocó este término a lo que realmente original se llamaba como mes de abril, dentro de la primavera. Como usted debe saber, las estaciones están regidas por la posición de la Tierra en su tránsito alrededor del Sol, o sea, lo que se llama la traslación. De modo que nuestros días conmemorativos están expresados y meses lunares sincronizados con las estaciones. Entonces encontramos el que Pesa Pascua está en primavera entre marzo y abril. ¿Entre marzo y qué? Y abril. Precisamente porque el mes lunar no comienza el 1 de marzo, sino que comienza con las estaciones. Tiene mucho que ver con las estaciones, pero hay una pequeña variante, porque un mes lunar, como lo explicaba ahorita, anteriormente a la lectura, un mes inicia con lo que nosotros llamamos ida y venida de la luna, que en hebreo se llama Rosh Hodes. Rosh, cabeza, y Hodes, inicio del mes de la luna. Rosh, cabeza, y Hodes, inicio de mes, pero en este caso, mes de la luna. Cuando nosotros damos inicio al primer día del mes del año en el calendario hebreo, o sea, el que inicia en Tirre, no se dice Rosh Hodes, sino dice Rosh Hashanah, o sea, cabeza de año de la creación, o cabeza de año ya, y que se establece el calendario civil. Pesa o Pascua, primavera entre marzo y abril. Shavuot, Pentecostés, verano en mayo, ya, el verano. Y Sukkot, que es tabernáculo, se traduce como el tabernáculo, las enrabadas, las cabañas, es otoño-octubre. Por eso los calendarios lunares, el mes lunar nunca coordina en la misma fecha del inicio de un mes del calendario gregoriano. Ahora, existe lo que se llama el Shabbat lunar o solar. Las semanas están supeditadas al Shabbat, por ende, no son ni lunares ni solares, sino que son una replicación, una sincronización que tiene que ver secuencial de los días de la creación. Es importante esa aclaración, ya que han comenzado a aparecer grupos de personas que se definen como mesiánicos, que pertenecen, es decir, que los judíos estamos celebrando el Shabbat en un día equivocado, alegando que el Shabbat debe ser el séptimo día desde la luna nueva,
que es Rosh Hodesh. ¿Qué significa esto? Expresando en otras palabras, han aparecido unos grupos hoy en día que dicen que teniendo en cuenta los meses lunares, a partir del primer día se iniciaría el conteo de una semana, ¿verdad? Y como el mes lunar tiene 4 semanas, más un día y unas horas, es decir, que se establecería, en este caso, que las semanas, los Shabbat estarían determinados por el mes lunar, iniciando por el primer día, o sea que el séptimo día de cada mes lunar sería un Shabbat. Esto había una descompensación porque nunca caería en el sábado semanal. Así que eso deberíamos descartarlo. Lo que nosotros damos a entender aquí es que una semana es el ciclo ya semanal a través de la historia, donde independientemente si el mes es lunar, es solar, es natural, porque existe también el calendario de la naturaleza, el calendario es chino, es hebreo, es ruso, o el calendario que sea, el ciclo semanal no debe ser alterado, siempre será sábado cada 7 días de la semana, independientemente el calendario que nosotros tengamos. Eso es lo que en otras palabras se está diciendo aquí. Génesis 1:14 dice que se hicieron diferentes tipos de calendarios. El calendario lunar basado en el ciclo sinódico de la luna, o sea, lo que yo estaba explicando acerca de la rotación la traslación de la luna alrededor del sol. El calendario solar basado en el ciclo trópico del sol, es decir, la traslación de la Tierra alrededor del sol, y el calendario llamado lunisolar, que integra y sincroniza ambos ciclos, que es el ciclo que se integra para manejar un calendario con la luna, con el calendario solar, que en este caso tenemos el calendario gregoriano adulterado con el calendario solar establecido por el Señor en la creación, que se establece el calendario solar, la traslación de la Tierra alrededor del Sol, el calendario lunar, la traslación de la Luna alrededor del Sol. Estos dos cierran sus ciclos cada 19 años. El calendario hebreo se basa en este ciclo metódico que denominan Go Hadash. Aquí está en hebreo, aquí está en transliteración, o sea, así se pronuncia en hebreo esta escritura hebrea. Y divide los años en comunes o peshutim, o sea, la imprenta, que se denominan y en un embolismicos, o sea, lo que nosotros llamamos años embolismares. Año embolismar es que los años cambian por la determinación de que los meses de la luna no siempre son de 12, sino algunos son de 13. Por eso, entonces, algunos años se llaman años embolismares. ¿Por qué? Porque algunos años embolismares, en este enlace entre los años solares y los años lunares, no siempre son de 354 días. Y nosotros encontramos que hay años ya en el ciclo lunisolar, hay años lunares de 383 días. En ese interés, hay años de 384 y hay años de 385 días. En un año en embolismar es que precisamente se altera, entre comillas, porque realmente no se alteró, así está establecido en la creación. Y encontramos que en vez de tener un año 354 días en la luna o 365 días en el sol, encontramos que se salta un año de 384, 85, y en un año en Bolimar, que precisamente se salta de Tishrei, de septiembre, que por el calendario de Yom Kippur de la luna debería caer el 23 de septiembre, cayó el 22 de octubre. Increíble esto. Esto solamente se puede entender entendiendo el calendario lunar hebreo digital, que una vez lo presentamos con el Moré Edison Hill y encontramos cómo
encaja perfectamente el 22 de octubre de 1844 en un año en Bolimar, en un mes de 29 días que cuadraba perfectamente con el 22 de octubre. Si no se hace esta enmarcación y este empalme, ya con los años en Bolimares, ya que no son de 354 días ni de 365, entonces si lo hacemos con este año en Bolimar, encontramos que 1844, que no era Yom Kippur en el ciclo del año, cayó en 1844 para dar un Yom Kippur en un año de 384 días. Impresionante eso. Entonces, eso nuestro hermano David Beltrán lo explicó la otra vez en unas temáticas que él dio. Como el tiempo es oro, ya el tiempo se nos está agotando. Nos quedan 10 minutos. Entonces, continuamos con la lectura. Tomen sus notas porque estos tiempos hebreos de pronto es un poquito como enredadito, pero si nos concentramos bien lo vamos a entender. Entonces, continuamos que dice Neubarim, a los que se añade un 13º mes. Estos años son el tercero, el sexto, el octavo, el 11, el 14, el 17 y el 19. Hermano Luis, ¿qué significa eso? Estos años son, o sea, aquí dice que a los que se añade, que se añade ¿qué? Un mes más al año lunar. Si nosotros contamos desde el cierre del empalme entre un año lunar y un año solar, que se cumple cada 19 años, se cumplió en el año 2000, se cumplió en el año 19, entonces nosotros decimos que estos empalmes se hacen a partir del año 19, ¿verdad? Entonces entendemos que el primer año de 13 meses lunares se haría 3 años después. Es decir, que si nosotros el empalme se hizo en el año 2019, contamos 2020, 2021 y 2022. O sea que el año pasado era un empalme en un año lunar de 13 meses. Y luego viene 6 ciclos después, o sea, 6 años después. Es decir, que en el sexto año, a partir del 2019, contamos 2020, 21, 22, 23, 24 y 25. En el 2025 vuelve a haber un año lunar de 13 meses. Pero luego dice que ya no es 3 años para ver un año lunar de 13 meses, sino que ya sería 2 años después. Es decir, que si contamos de 2025 sería 2026 y 2027. En el 2027 hay otro año lunar de 13 meses. Y luego entonces, eso es lo que estamos estableciendo aquí. Estos años son año lunar de 13 meses, contando desde el ciclo que inicia desde el 0 año al 19, el año 3, el año 6, el año 8, el año 11, 14, 17 y 19. Esos años son años de 13 meses lunares. De pronto cuando puedan repiten el video para que lo puedan captar bien o puedan mandarle este estudio. Del ciclo que así tiene 12 años, de 12 meses, que totaliza 144 meses y 7 años, de 13 meses, ya, que totalizan 91 meses, o sea, 235 meses lunares, que son los que usan para la profecía, que coinciden casi exactamente con 19 años, lo que estaba explicando, solares. 19 años, ¿qué? Solares. Decía que el empalme que se hace cada 19 años es un empalme dentro de los años solares, años que se manejan por el ESMAN o la cronología del tiempo en la traslación que hace la Tierra alrededor del Sol, es decir, años solares, ¿ya? Es decir, que cada 19 años solares hay un empalme entre el calendario solar y el calendario lunar. Por eso, de aquí es muy importante entender, hay muchos profetas, yo he escuchado por ahí, que dicen así,
Si un calendario, yo he escuchado personas con una eminencia de profecía profunda, no quiero mencionar dentro de la iglesia adventista, personas que lo han hecho, que son de eminencia por respeto, por prudencia, por ética, pero dicen así, por ejemplo, si esos calendarios se vienen manejando desde los tiempos antiguos y la profecía está determinada por la luna, entendiendo que cada año se pierden 11 meses, pues multipliquemos desde la creación o desde la liberación del pueblo de Egipto, ¿cuántos años han habido? 2500 años, 2400, 2600. Ahora multipliquemos toda esta pérdida de años lunares, que son 11 días cada año. Perdón, sí, 11 días cada año. Multipliquemos 11 días por 2500 años y esa profecía está, pero, o sea, ustedes están perdidos en la historia. Eso no tiene nada que ver, usted está con un calendario gregoriano. A pesar que estamos con un calendario gregoriano, cada 19 años hay un empalme. O sea que en el año 2019 las profecías cuadraron perfectamente con nuestro calendario gregoriano o solar. Pero ¿por qué el calendario gregoriano no es el calendario solar que se estableció? Precisamente porque los meses lo colocaron en idolatría a muchos emperadores. Y los meses solares no son de 30, 29 y 31 días, como nosotros lo tenemos. Pero si cada, cada año solar que la Tierra se traslada alrededor del Sol, pues cuadra perfectamente, tanto un calendario como en el otro, y hay un empalme con el año solar. O sea que nosotros en este momento teníamos un déficit entre el calendario solar y el calendario lunar de 3 años. Pero como en el año 2022 hubo un empalme, o sea que en este momento tenemos un déficit nada más de 11 días en la historia de la cronología, o sea que podemos confiarnos de nuestro calendario solar para las profecías. Solamente tenemos una diferencia de 11 días, porque el otro empalme va a ser en el año 2025, con un déficit de 11 por 3, 33 días. Viene otro empalme. Interesante. Bueno, continuamos. Esto es muy interesante. Entonces, decimos que 13 meses que totalizan 91 meses, o sea, 235 meses. Algunos dicen que esos 235 meses serían los calendarios que deberíamos manejar hoy en día y no el calendario de la luna ni el del sol. No, no está hablando de eso. Está hablando de los empalmes que el Señor estableció para poder manejar tanto un tiempo como el otro y haya una coordinación en la historia. Por eso 1844 es un tiempo real, porque se manejó dentro de un empalme. Meses lunares que coinciden casi exactamente con 19 años solares, porque la diferencia es solo de 6 minutos, 30 segundos al año. Impresionante, ¿verdad? O sea, a veces la diferencia en la profecía son de minutos y segundos, como a veces son de horas, como a veces son de días. Cada año hay una diferencia entre el calendario solar y el lunar de 11 días nada más. ¿Por qué razón? Y yo lo repito tantas veces, porque dice Manuel ya lo explicó y lo vuelve a repetir, lo vuelve a repetir, porque hay una, dice mente, carácter y personalidad, tomo 2, que la repetición constante de un mismo mensaje lleva inevitablemente a la acción, o sea, al entendimiento. Eso, la repetición de un mismo tema se repite y se repite para poder codificarlo en la mente y entender mejor un tema. ¿No? Muy bien. Con esto estamos dando terminado por el día de hoy. Y la continuación para la otra semana, si dentro de la temática está establecido que continuemos esto, dice que el primer día de año, según el calendario hebreo, existen 3 calendarios del primer día del año, cada cual con distinto significado. Ya aquí no está hablando de un tercer calendario, pero recuerda que en hebreo hay 14 calendarios, que nosotros conocemos nada más 2, el calendario de la creación y el calendario de la elección del pueblo de Israel, de Egipto, que dice a partir de hoy, de Abib, que coincide más o menos en abril, será el primer mes del año. Es el que conocemos nosotros.
y el calendario antiguo que iniciaba en Tirre. Esos son una calendario conocidos. Pero hay un tercer calendario que se llama el calendario de la naturaleza. Y mire lo que dice esto y con esto vamos a terminar. Bien. Según el calendario hebreo, existen 3 calendarios del primer día del año, cada cual con distinto significado. El inicio del año, tal como se considera en la cultura occidental, se identifica con las fiestas de Rosh Hashanah. Aquí dice Rosh, aquí dice Rosh, tenemos aquí la R, que es la letra 20, tenemos la Aleph con una O hebrea, y esta sería la letra 21, que es la Shin, que sería SH, por eso sería R y la Aleph con una O, Ro, y SH, la letra 21, Shin, ya, que sería Rosh, y Hashanah, algunos dicen Hashanah, pero no es Hashanah, porque esta es la letra Hei, la letra 5, ya, en su valor numérico. Luego encontramos nuevamente la letra 21, la letra Shin, y aquí tenemos la letra Nun, que es la letra 14, y nuevamente encontramos la letra, el final de la letra G, que es la letra 5. Entonces aquí la R con la O y la S con la H, Rosh. Y aquí dice A, que va a llevar una Kamad Gadol, que es A, S, H, Sha, y la Nun, que es la letra 14, con una A, una Kamad. Entonces encontramos Ro, A, Shana, que sería Rosh Hashanah, que Rosh es cabeza y Shana es inicio de año. Este Rosh Hashanah sería refiriéndose al año nuevo de la creación, que inicia el primer retiro. Bueno, muy bien. Que cae en el primer día del mes de Tir. Este primer día del año es el que sirve de referencia para los acontecimientos legales, para los contratos legales. La Mishnah, bueno, ya está hablando de un comportamiento dentro de la nación del pueblo de Israel, allá en el oriente. Ya, Mishnah, dice Mishnah, aquí está la escrita en hebreo, repetición, ya, lo establece como base para el cálculo de progresión de los años y por lo tanto para calcular el año sabático y el año del jubileo, porque el año sabático, interesante esto, el año sabático, yo les decía en el tema anterior, que no todas las profecías ni los acontecimientos están basados en el calendario de la liberación del pueblo de Israel, que inicia con Aviv o Abril, ¿verdad? Sino que el calendario hebreo de la creación, que inicia con el mes de Tirre, también se da para otros cumplimientos proféticos, como para algunas asimilaciones dentro del jubileo, que también es profético, y el año sabático. Recordemos que el pueblo de Israel trabajaba 6 años y el séptimo año, que era un séptimo año sabático, ese año todas las cosechas que se establecieran era para quién, para la gente pobre, para la gente de bajos recursos. Ese año también es profético, que tiene que ver con los ciclos. Dice, ya en el libro de Levítico leemos, el primer día del mes séptimo será para vosotros un día de descanso, conmemorado con el sonido del cuerno, o sea, de la bocina, de teruá, que es cuerno o trompeta, una conmemoración santa. Levítico 23-24, este primero del año, introduce los 10 días de penitenciales que preceden al Yom Kippur, ¿ya? Al Yom Kippur, en los que el pueblo hebreo toma conciencia de su comportamiento en el año anterior e invoca el perdón del Señor. Es decir, está hablando de Yom Kippur, Yom Kippur o día de juicio, de Tir, del primer año de la creación. Muy bien, entonces dejamos hasta por aquí hoy para
poder también dejar algo para el próximo tema. Muy bien, entonces vamos a orar para cerrar la temática de hoy y la grabación. Padre, te damos gracias por este hermoso día, por esta mañana madrugadoras de entendidos en los tiempos, donde cada día recibimos más iluminación. Pedimos tu bendición, Señor, en el nombre de Yahshua. Amén y amén y amén. Muy bien.